explicación de la G050. La G050 nos habla sobre el plan de seguridad que toda obra debe tener. Un plan compuesto por 7 puntos que todo prevencionista debe dominar a la hora de implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Quién es el encargado de implementar un plan de seguridad? El prevencionista de riesgos, el jefe de prevención de riesgos laborales, el residente de obra. En la G050, en el glosario de términos, encontramos que el prevencionista de riesgos es aquella persona con conocimientos en prevención de riesgos laborales. Pero ¿quién es el jefe de prevención? El jefe de prevención, según el glosario de términos de la G050, es aquella persona con no menos de 5 años de experiencia en el sector construcción, aplicando la seguridad y un sistema de gestión, ¿no? Te dice que debe tener cierta cantidad de años de experiencia, nos dice que debe tener una maestría o mínimo un diplomado en prevención o en seguridad, ¿no? Y esa persona se va a encargar de implementar el sistema, inclusive de asesorar al residente de obra cuando se forma un comité de seguridad y salud del trabajo, ¿no? El jefe de prevención de riesgos laborales es el encargado de realizar este plan. Este plan contiene ciertos puntos. El primer punto, digamos, de todo plan es la identificación de requisitos legales y contractuales. Todo plan de seguridad debe tener ciertos requisitos que nos pide la norma. Por ejemplo, un requisito legal se podría decir que es la ley 29783 de cajón, ¿no? Y su decreto supremo del 005 del año 2012. O la modificación de la ley 29783, que es la ley 30222, con su decreto supremo, su reglamento, ¿no? Otro requisito legal que nos puede ayudar, por ejemplo, en el plan de seguridad es la resolución ministerial 312, que nos habla de los exámenes médicos ocupacionales, o el Código Nacional Eléctrico, o el Reglamento Nacional de Edificaciones, o la norma A130, que es seguridad para las edificaciones, ¿no? Todos estos puntos, todas estas normativas son los requisitos legales que debe tener un plan de seguridad y salud en el trabajo. Pero ¿qué son los requisitos contractuales? Esto viene ya del contrato, ¿no? Por ejemplo, si yo como empleador, usted como contratista, ¿no? Yo le impongo de que a partir de 1,50 m ya es considerado un trabajo en altura, pero usted me va a decir, no señor, pero la norma dice que a partir de 1,80 m es un trabajo de alto riesgo, es un trabajo de altura. Sí, pero mi requisito contractual, o sea, mi requisito yo como empleador, te digo que a partir de 1,50 m tienes que implementar un sistema de seguridad para los trabajadores. Los requisitos van a formar parte del contrato, a eso se le dice requisitos contractuales, ¿no? Libertad contractual a la hora de realizar un contrato de trabajo. Este es el primer punto del plan de seguridad, los requisitos legales y contractuales. En el segundo punto del plan de seguridad viene la identificación de peligros y evaluación de riesgos. ¿Qué documento nos ayuda a identificar peligros y evaluar riesgos, ¿no? Y determinar controles, por ejemplo? Por ejemplo, el IPER es un buen documento para la identificación de peligros y evaluación de riesgos, pero también tenemos el ATS. El ATS es un documento que se llena todos los días, ¿no? Y se llena, digamos, por área de trabajo, digamos, por cuadrilla y etcétera. También nos va a ayudar, digamos, a identificar peligros y riesgos. Pero el ATS, digamos, en relación con el IPER, el ATS es la actualización táctica del IPER, ¿no? El IPER se va a formar antes de empezar la obra y el ATS en el día a día. Pero ¿qué conocimientos tenemos que tener o quiénes son las personas encargadas de realizar este IPER, ¿no? Según el reglamento de la ley, en el artículo 77 nos dice que toda persona que realice un ATS tiene que ser persona competente, tiene que realizarlo en consulta con los trabajadores y por puesto de trabajo. Tienes que tener bien definidos, digamos, el significado de un peligro, de un riesgo, de una medida de control. Por ejemplo, ¿qué es un peligro, no? Algunas personas decían, peligro es todo aquello que nos rodea. Si partimos de esa premisa y decimos, ¿no?, que un peligro es todo lo que nos rodea, ¿cuándo terminaríamos de hacer un documento como el ATS, como el IPER, ¿no? Hay que ser más objetivos a la hora de definir lo que es un peligro y un riesgo para tomar realmente las medidas preventivas y correctivas en materia de seguridad. Por ejemplo, un peligro, según el glosario de términos internacional, es aquel acto, fuente o situación con potencial de causar daño, ¿no? Pero según el glosario de términos nacional, nos dice que es todo aquello que puede causar daño a la propiedad o a la persona, ¿no? Que es un riesgo.
según el glosario de términos internacional, es aquello que es la probabilidad sumado más la consecuencia y nos va a dar el grado de severidad. Pero según el glosario de términos, el riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice, ¿no? Cuando tengamos bien definido lo que es un peligro, lo que es un riesgo, por ejemplo, un peligro, hay tipos de peligro: peligro físico, químico, biológico, ergonómico, psicosocial, locativo, eléctrico, mecánico. Varios tipos de peligros, ¿no? Y tenemos que saber qué tipo de peligro es para tomar la medida preventiva o correctiva del caso, ¿no? De cierta tarea, ¿no? Pero también tenemos que saber que existen dos tipos de riesgo. Riesgo a la seguridad y riesgo a la salud. Cuando hablamos de un riesgo a la seguridad, pues, por ejemplo, estamos hablando de un accidente de trabajo, ¿no? Pero cuando hablamos de un riesgo a la salud, pues estamos hablando prácticamente de una enfermedad ocupacional. A la hora de hacer un hiper, tú vas a tener en claro, ¿no?, qué tipo de peligro, si es un peligro físico, locativo, eléctrico, y qué tipo de riesgo va a causar, si es un riesgo a la salud o a la seguridad, si va a ocasionar un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional. Ustedes tienen que tener, digamos, las medidas de controles tienen que ser de acuerdo a la jerarquía de controles que nos dice la ley, ¿no? Si vas a eliminar, sustituir, vas a hacer un control de ingeniería, un control administrativo, solamente vas a aplicar equipo de protección personal a la gente, ¿no? El tema del hiper es toda una clase, y yo también lo puedo desarrollar en un video tutorial, cómo hacer un hiper desde la actividad hasta el riesgo residual. Es toda una clase y me gustaría compartirlo con todos ustedes. Pero primero voy a tocar la plataforma, la base, para luego pasar con ciertos puntos específicos, ¿no? Como la investigación de accidentes, cómo realizar un hiper, etcétera, cómo implementar un sistema de gestión y demás, ¿no? No se olviden, estamos en la segunda parte del plan de seguridad, ¿no? En el tercer punto de un plan de seguridad nos hablan sobre un plano con protecciones colectivas. ¿Qué es un plano con protecciones colectivas? Es un plano que te va a decir dónde se encuentran las barandas, de repente las mallas de seguridad, las señales, etcétera, etcétera, ¿no? Es un plano con protecciones colectivas, prácticamente es como un mapeo de riesgo, ¿no? El otro punto que te habla, digamos, el otro punto que debe tener un plan de seguridad es los procedimientos de trabajo para actividades de alto riesgo. Las actividades de alto riesgo, según la normativa, son 6 en el sector construcción, ¿no? Te dicen que los trabajos más peligrosos o los considerados de alto riesgo son 6, ¿no? Trabajos en espacios confinados, trabajos en altura, trabajos en caliente, trabajos eléctricos, trabajos de excavación, trabajos de izaje de cargas. Estos trabajos deben tener un procedimiento, ¿no? Y tú tienes que identificar los procedimientos: cómo hacer un trabajo en caliente, cómo realizar un trabajo en altura, qué medidas vas a tomar, digamos, cuál es el objetivo, ¿no?, de realizar estos procedimientos de trabajo, ¿no? Estos procedimientos los tienes que tener ya en un formato aparte y saber identificar, ¿no?, todo el procedimiento de trabajo para estas actividades, que son 6. Son 6 para el sector construcción, ¿no? En el cuarto punto del plan de seguridad ya tenemos la identificación de requisitos legales y contractuales, tenemos la identificación de peligros y evaluación de riesgos, que hemos hablado del IPER y del ATS, ¿no? Hemos hablado sobre el plano con protecciones colectivas. En el cuarto punto hemos hablado sobre los procedimientos de trabajo para actividades de alto riesgo. En el quinto punto vamos a hablar sobre la gestión de las no conformidades. ¿De dónde viene esta palabrita, la gestión de las no conformidades? La no conformidad, según la ISO 9001, que es de calidad, del glosario de términos de calidad, una no conformidad es la falta de un requisito. Cuando ustedes hacen auditorías, inspecciones, monitoreo, nos vamos a basar en la ISO, ¿no? En la ISO. Ustedes tienen que tener un plan de supervisión, un plan de inspección, un plan de auditorías, que son 3 temas diferentes. Las auditorías mayormente se hacen semestrales. La supervisión
es de todos los días y la inspección puede ser semanal, quincenal, mensual. Cuando hablamos de una auditoría, cuando digamos se realiza una auditoría como lo dice la ley, tienes que auditar a tu sistema. La auditoría no va, digamos, al modo operativo, la auditoría no va al extintor, no va a la grúa torre, la auditoría va al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cuando hablamos de inspección y supervisión, sí podemos hablar de extintores, grúa torre, equipo de protección personal. Tiene que tener, dentro del plan de seguridad, tiene que haber un cronograma de inspección, supervisión y auditorías, ¿no? De eso nos habla el plan de seguridad. En el punto número 6, en el punto número 6 nos habla sobre el plan de emergencia o un plan de contingencia. ¿De dónde viene un plan de emergencia, un plan de contingencia? Según la ley 28551, toda empresa digamos, que realice una actividad de alto riesgo tiene que tener un plan de contingencia o un plan de emergencia, ¿no? Un plan de emergencia te va a decir qué es lo que tienes que hacer antes, durante y después ante un suceso inesperado. Por ejemplo, qué hacer en caso de una quemadura, en caso de una asfixia, en caso de un paro cardíaco, en caso de una caída, en caso de un accidente X, ¿no? que puede pasar en toda hora y que es pan de cada día, de toda hora de seguridad. Pueden haber accidentes e incidentes, ¿no? Dentro de ese plan de seguridad, por ejemplo, tiene que contar, digamos, cómo se realiza una maniobra de Heimlich, por ejemplo, ¿no? Cómo hacer un vendaje triangular, ¿no? Cómo hacer una reanimación cardiopulmonar, ¿no? Cuál es la jerarquía de comunicación, ¿no? Qué hacer en caso de una quemadura, ¿no? El antes, durante y después ante cualquier accidente. Y eso lo tiene que tener el plan de contingencia que está dentro del plan de seguridad y salud en el trabajo. Ya estamos hablando, digamos, del plan, ¿no?